sus hogares. En Cristo Jesús te lo rogamos todo. Amén. Amén. Damos así el tiempo a nuestro hermano pastor Isaac Sotomayor. Por favor, hermanos, tomen sus lugares. Nos da mucho gusto y mucha alegría volver a estar con ustedes, hermanos. Como dijo nuestro hermano Copado, también les hemos echado de menos y les hemos extrañado. Ver sus rostros, hermanos, y ver que siguen adelante es de gozo y también de gratitud al Señor. Gracias, hermanos. Ya me habían hecho el favor de invitarme días antes o el mes pasado, pero ahora es más difícil para su servidor dejar la congregación, teniendo ya la responsabilidad de llevar la palabra cada domingo, cada primer día de la semana y claro, los cultos entre semana, pero específicamente más los domingos. Gracias, hermanos, por invitarme y recibirnos con el cariño que les caracteriza. Cuando leemos las Escrituras, hermanos, a lo largo de ella, nos damos cuenta que una de las demandas divinas más importantes de parte de nuestro Dios hacia su pueblo es la santidad. Si usted toma una concordancia, no la concordancia breve que tenemos en nuestras Biblias, sino una concordancia un poco más exhaustiva, notará que el término santo aparece por lo menos 450 veces a lo largo de la Escritura. Una y otra vez el Señor habla acerca de la santidad de su pueblo, la santidad de las ofrendas, la santidad de ciertos lugares en el Antiguo Testamento y la santidad de vida específicamente de los suyos. El tercer libro de la Biblia, Levítico, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Un versículo más dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y uno más dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Soy vuestro Dios, entonces ustedes deben de ser santos. Y el Espíritu Santo, guiando al apóstol Pedro, que conocía las Escrituras y claro que conocía la ley, cuando escribe su primera carta, es llevado a esta parte del libro de Levítico para decirle a los que enviaba la carta: sed santos, porque yo soy santo. Por favor, hermanos, abramos la Escritura en primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, y leamos los versículos 13 al 19. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, 13 al 19. Y lo leemos juntos, hermanos, por favor. Dice así, hermanos: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hagamos oración, hermanos. Padre, te agradecemos que nos concedes estar en tu casa. Gracias porque tu Espíritu Santo nos redarguye y nos insta y mueve nuestro ser a buscar tu casa, a buscar adorarte en este primer día de la semana, día del Señor. Sabemos, Señor, que es obra tuya en nuestro ser. Para muchos de nosotros que batallamos, Señor, contra la carne, algunas veces decimos, ya es de tarde, ya fui en la mañana, ya estuve leyendo, puedo quedarme en mi casa, pero tu palabra dice que no debemos dejar de congregarnos. Y te agradezco por tu pueblo que está aquí y sobre todo por tu presencia entre nosotros, y rogamos encarecidamente que nos guíes al meditar en tu palabra, que tu Espíritu sea nuestro Maestro y que nos hable en lo profundo de nuestro ser. Gracias por los muchachos, gracias por los adultos en Cristo Jesús. Amén. Pensemos en esta sencilla frase, una demanda divina: sed santos. La razón principal de la demanda de Dios hacia su pueblo de santidad es porque la santidad es la propia naturaleza de Dios. Dios es santo. Este es el atributo, o para algunos que ya no quieren llamarles atributos sino perfecciones, cualquiera de los dos nombres son correctos. Este atributo o esta perfección divina se hace más prominente en toda la Biblia. Se habla más de la santidad del Señor que de cualquier otra de sus perfecciones. La palabra santo, como ustedes ya saben, proviene de la palabra hebrea kadosh, que básicamente significa separar, apartar, cortar. Básicamente, hermanos, cuando pensemos en santidad, implica solamente separar o apartar, cortar. Kadosh se usa para hablar de Dios, pero también para hablar de personas. Su pueblo puede ser santo y llega a ser santo. Dios aparta de entre el mundo a los suyos y los hace santos. Son separados, son apartados, han sido cortados del mundo para ser parte de su pueblo. Pero también Kadosh se aplica a las cosas. En el Antiguo Testamento principalmente había instrumentos santos en el templo. Las tenazas que se utilizaban en el tabernáculo en el momento de ofrecer sacrificio eran santas, eran apartadas del uso común, no eran para uso común, habían sido confeccionadas, diseñadas y construidas específicamente para ser utilizadas en cosas santas, apartadas. Si un sacerdote tomaba las tenazas del altar y las llevaba a otra parte, a alguna casa, y las utilizaba para otro altar, entonces profanaba esas tenazas. No servían más, no eran más santas, habían sido utilizadas para usos comunes, no solamente para el templo, y no servían más. Recuerden que los hijos de Aarón ofrecen un fuego extraño y pudo haber sido una mezcla, tal vez de incienso, que no era el específico por el Señor, y en ese momento, al traer una cosa impía o profana a los lugares santos, ellos mueren inmediatamente. Así que Kadosh implica que Dios es santo, apartado, pero también el pueblo era santo, así como algunos instrumentos o cosas eran santas, y como los animales que eran para los sacrificios eran apartados.
Recuerden la primera Pascua. Tomarás un cordero con estas características, el día fulano de tal lo apartarás. Y entonces ese animal, al ser separado para el sacrificio, era un animal para glorificar el nombre de Dios a través de su sacrificio o de la muerte de este animal, haciéndolo santo, apartado. Recuerden, no tiene nada que ver en estas cosas el aspecto moral, pues no hay moralidad en los animales ni en las cosas. Simplemente era separado y apartado para nuestro Señor. En la palabra kadosh podemos dar dos aplicaciones: la aplicación de posición y la aplicación de aspecto moral. Aplicación de posición o aplicación de aspecto moral. Y estas dos se aplican en nuestro Señor, a nuestro Dios. Cuando hablamos de kadosh, pensando en posición, Dios es santo sobre su creación, esa es su posición. Dios está separado por encima de su creación. Así dice el alto y sublime, esa es su posición. El que habita la eternidad, cuyo nombre es santo, yo habito en la altura y la santidad, ese es su lugar, su posición. No hablamos de estar suponiendo algo, sino de un lugar. Él está más allá de nosotros y nos trasciende. Está por encima de nosotros y no es semejante a nada de lo que hay en la creación. Bíblicamente hablando, el hombre no puede hacer nada de imagen de lo que esté arriba en el cielo. Claro, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero si hablamos acerca de hacer imágenes de Dios, nada puede ser igualado a Dios. Por lo tanto, no podemos hacer imágenes de Él, porque, reitero, en toda la creación, nada, absolutamente nada es semejante a Dios. Alguien pudiera decir: hermano, está usted equivocado, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Sí, pero no somos iguales a Dios. Su posición está por encima de nosotros. Nosotros somos muy pequeños comparados con Él. Y cuando el hombre pecó, peor. Quedó en un estado de vileza. Dios nos excede en todo y se eleva por encima de nosotros. Reitero, como creador, Dios está sobre su creación y es totalmente distinto de cada ser creado. La santidad de Dios demuestra que Él es un ser completamente diferente a su creación, absolutamente separado. Hay una absoluta imposibilidad de aproximación. No podemos aproximarnos a Dios si no lo hacemos en Cristo Jesús, guiados por el Espíritu y hablando espiritualmente. No podemos acercarnos o aproximarnos. No sé a qué distancia, hermanos, que sería bueno que algún día ustedes, muchachos, me ayudaran a investigar eso. ¿A qué distancia, si pudiéramos tener una nave espacial que se acercara al Sol, a cuántos kilómetros de cerca sería consumida esa nave espacial? No tengo ni la menor idea, pero no nos podemos aproximar al Sol, menos a nuestro Dios, por su santidad. Recuerden a Moisés: permíteme ver tu rostro, y no se lo permite, porque nadie puede ver al Señor y seguir vivo. Su santidad repudia nuestro pecado. Por eso el hombre tiene que morir para estar en la presencia de Dios, ya sea en espíritu o en la resurrección, con un cuerpo transformado, con un cuerpo santificado, en perfección, para estar delante de Dios por la eternidad. Así que hay una absoluta imposibilidad de aproximación. Kadosh va unido a los conceptos de excelsitud. Dios es excelso en santidad.
Kadosh va unido al concepto de magnificencia. Dios es santo de manera magnífica. Y Kadosh va unido al concepto de terribilidad. Dios es terrible, por así decirlo. Por eso Isaías, y no hablo de maldad, jamás, terrible no implica querer hacer daño, sino su grandeza. Por eso la santidad despierta en el hombre un sentido de absoluta bajeza. Ustedes y yo podemos leer cómo el apóstol Pablo habla acerca de su dolor por su carne. ¿Cuándo me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y algunos llegan a pensar, pues ¿qué acaso el apóstol Pablo una y otra vez caía en pecado? Pero no, al ser elevado al tercer cielo, ya sea en visión, no lo sabemos, pero ha tenido esa experiencia que volver a ver este cuerpo de carne le hace ver cuánta maldad hay en nosotros. E Isaías en esa experiencia no puede más que decir, ay de mí que soy muerto, por la grandeza de la santidad de nuestro Dios. Así que Dios es santo en posición, esa es su posición, pero también Dios es santo si hablamos del aspecto cualidad moral. Dios está por encima y más allá de la corrupción moral de su creación. No tiene nada que ver con el pecado, no tiene relación con la maldad. Y no es porque Dios ignore el pecado y la maldad. Tanto Dios es consciente del pecado y de la maldad que envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda por causa del pecado, sino tenga vida eterna. La Escritura dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? En el aspecto moral, Dios es santo en grado majestuoso, glorioso, imponente y grandioso. Por ello no puede pecar, no puede gozarse con el pecado, no puede tener compañerismo con el pecado que hay en el mundo. Él está separado completamente de todo lo que es profano. Dios es santo en grado superlativo y la santidad de Dios no es algo que Él decida hacer. Quiero ser santo. Esa es su naturaleza. La santidad de Dios en Él es intrínseca, es de sí mismo. Él es santo. Y para que Dios dejara de ser santo tendría que negar su propia naturaleza y dejaría de ser Dios. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que Dios pudiera ser tentado o que su naturaleza pueda ser contaminada. Él siempre y por la eternidad permanece como es, santo e incorruptible. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. El tentador tentó al Hijo de Dios, Dios hecho carne, por esta carne que tomó para sí anonadándose. Pero Dios no puede ser tentado. Así que una de las demandas por las cuales Dios pide a su pueblo ser santo es porque Él es santo. Si lo puedo decir de esta manera, hermanos, Él no nos pediría nada que no sea Él mismo. ¿Por qué el Señor Jesús les dijo a los 12 o a los 120 antes de irse, id y haced discípulos? ¿Habrá hecho nuestro Señor Jesús discípulos? Claro, traía a los 12. Claro que sí. No demanda algo que Él no haya hecho o algo que sea. Y esta demanda divina, sed santos,
es porque yo soy santo, dice la Escritura. Debemos de ser santos nosotros, hermanos, en posición y en aspecto moral. Nos ha apartado ya, somos santos, pero no santificamos. Ese es el aspecto moral por la guía del Espíritu. Pero lean conmigo, hermanos, el versículo número 14, juntos, por favor. Versículo 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes. Una razón más por la cual Dios demanda santidad de su pueblo es porque somos sus hijos. Si no, no nos lo demandara. Él demanda de los suyos santidad, y reitero, de los suyos, pues la demanda es para sus hijos, como hijos amados o como hijos obedientes. Jamás Dios demandará santidad de los que no son sus hijos. ¿Qué es lo que demanda Dios de aquellos que no han llegado a ser sus hijos? Arrepentimiento. Eso es lo que demanda. Dice Hechos 17:30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres en todo lugar, si no se han arrepentido, a que se arrepientan. Ya pasó el tiempo de la ignorancia y dice, arrepiéntanse. ¿No fue esa la predicación de Juan el Bautista? ¿Y no fue la predicación del mismo Señor Jesucristo en su ministerio? Claro, una y otra vez. Arrepiéntanse. Eso es lo que demanda de los que no son su pueblo. No podemos esperar santidad, hermanos, de los que no son redimidos, de los que no son regenerados, de los que no han sido limpios en la sangre de Cristo. Jamás. Porque aunque conozcan la Biblia, pero no more el Espíritu de Dios en ellos, las cosas espirituales a los hombres naturales, el hombre natural, le es una locura lo que le podamos pedir. Así que, hermanos padres de familia, si ustedes tienen hijos que han crecido en la congregación y llegan a cierta edad donde ven que brota la rebeldía de sus corazones y son atraídos al pecado, a la maldad, a la vida común de sus compañeros. Y nosotros les decimos, pero es que eres cristiano. Deberíamos ponernos en oración y preguntarle al Señor, ¿realmente mi hijo es cristiano? ¿O solamente está acostumbrado a ir al templo? Que son cosas completamente distintas. Y en ocasiones como padres demandamos de nuestros hijos algo que no pueden ser, porque aún no son redimidos, no han llegado al genuino arrepentimiento, a la comprensión de la gravedad de su pecado. ¿A qué edad? No hay edad. Pero muchas veces nuestros muchachos no llegan a esa experiencia. Un hombre podrá ser moralmente correcto, pero no redimido. Su naturaleza pecadora la trae, y por una sola falta, al romper la ley de Dios, es condenado y necesita ser limpio por la sangre de Cristo. Por ello Dios no demanda santidad a los que no son sus hijos. Los redimidos, los que le han buscado y aquellos que le suplicaron con toda su alma salvación y perdón, a ellos se les dice, sed santos. Aquellos que acudimos a Cristo Jesús, que ya no nos conformamos a este siglo, que no nos amoldamos a los deseos de la carne, sino que por el Espíritu Santo preservamos y anhelamos ser transformados y combatimos contra la carne.
ya no cediendo a sus deseos, sino velando en oración y en la palabra, porque al fin de cuentas, el ruego de nuestro Señor Jesucristo, que seamos santos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El medio que el Espíritu Santo utiliza para santificarnos es la Escritura. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es el medio. En eso sí debemos insistir a nuestros hijos. Palabra y más palabra. Para que al penetrar la palabra de Dios en sus corazones, en sus tiernos corazones y mentes, sean apartados. Y hablo moralmente hablando. Un momento dado son separados para nuestro Dios, pero todos los días santificándose en el aspecto moral. Dice el versículo: sed santos. Así que, como aquel que os llamó es santo, dice el 15, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en todo aspecto, en lo que pensemos, en lo que hagamos, en lo que hablemos, en todo, sed santos en todo aspecto, en toda manera de vivir. Pues al ser regenerados por la obra del Espíritu, nos da un intelecto, una mente nueva para conocerlo más y más. Pero también nos da un corazón nuevo para amarlo y nos da una voluntad transformada para obedecerlo. El intelecto ahora lo podemos conocer, ya no somos ignorantes respecto a nuestro Dios, ya no somos ignorantes respecto a nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido renovados, una nueva mente para conocerle, un nuevo corazón para amarlo, ya no amar las cosas del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y el regenerado, el transformado, el redimido, puede amar al Señor y puede obedecerlo, puede sujetarse a Él. Pero lean conmigo, hermanos, un versículo más. Versículo número 17. Lo leemos juntos, hermanos. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Permítame hacer un paréntesis en el versículo. Y si invocáis por Padre, abrimos el paréntesis y lo cerramos más adelante, dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si invocáis por Padre, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Quiero preguntarles, hermanos, ¿alguien de ustedes cuando hace oración se ha dirigido a Dios diciéndole Padre nuestro? ¿Alguna vez lo ha hecho así? La mayoría de nosotros podemos decir que sí. En un momento dado oramos diciendo Padre nuestro o Padre mío. Y el versículo dice: si lo invocas por Padre, entonces conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice otra versión: entonces deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Si lo invocas por Padre, muéstrale reverencia en todo el tiempo que estés viviendo en este mundo. Si lo invocas por Padre, debes conducirte en temor y vivir con temor reverente mientras seas peregrino en este mundo. Si lo invocas por Padre, debes vivir dándole la honra mientras estés de paso en este mundo. Si lo invocas por Padre, esa es nuestra responsabilidad. Vivir en santidad todo el tiempo de nuestra peregrinación. Recuerden, no somos ciudadanos
en este lugar. Somos peregrinos, buscamos la patria celestial, la Sion celestial, y si oramos que Él es nuestro Padre, entonces a nosotros se nos demanda santidad. Dos razones principales de la demanda divina: Él es santo y ustedes y yo somos sus hijos. Yo no puedo exigirles, hermanos, a estos jovencitos que están aquí delante de mí, hasta delante de la congregación, nada como padre. Yo no puedo exigirles nada, sus padres son ustedes. Yo les pediré algo como hermanos en la fe, si acaso, hermanos, como adulto, como pastor, pero como padre, solamente ustedes. Y Dios, si es nuestro Padre, nos demanda santidad. Y si somos sus hijos, debemos de tenerla. ¿Qué es lo contrario a un hijo obediente? No, un hijo desobediente. ¿Y cómo nos duele, hermanos, cuando desobedecemos? A los redimidos les duele en el alma cuando desobedecen. Y tenemos que ir y doblegarnos, hincarnos y decirle: Padre, pequé. Es la obra del Espíritu Santo en el ser que nos guía a santidad. No olvidemos que esta carta está dirigida a creyentes, no a inconversos. En Cristo todos hemos sido aceptados o adoptados como hijos de Dios. Por ello se nos exhorta a vivir como tales, como hijos obedientes. ¿Quién tiene aquí menos de 12 años? Creo que no hay niños, han de estar allá. ¿Tienes menos de 12 años? ¿Y en toda esta semana fuiste obediente en todo lo que tu mamá te pidió? Él pudiera decir: pastor, ¿en toda esta semana usted fue obediente a Dios? Levante su mano y yo tendría que esconderla, hermanos. Pero no por ello debemos de dejar de, con el poder del Espíritu Santo, buscar cada día ser hijos obedientes. Llegar al anochecer y decirle: Señor, te ruego que el día de mañana yo sea mejor, con la luz de tu Espíritu, con el poder de tu Espíritu, ser mejor en santidad y en justicia delante de ti. Cuando escribe el apóstol Pedro esta carta, le escribe a los expatriados, a los que están fuera de su patria y a aquellos que están siendo sometida su fe a fuego, son probados por fuego. Y no les compadece: ay, están siendo perseguidos. Actúen en santidad, les exige. A pesar de las condiciones en las que estén viviendo, viven la santidad, porque Él es santo. Leeré algunos versículos, hermanos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Eso es vivir en santidad, desechando todo esto: malicia, engaño, hipocresía, envidia, todas las distracciones. Estoy en el capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Buena vuestra conducta, vuestra manera de vivir entre los gentiles, no entre los hermanos, entre los gentiles. Por eso nuestro Señor no rogó que nos quitara del mundo, sino que nos guardara del mal, para que allí fuésemos luz. Ven el capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos,
refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El rostro de Jehová está contra ellos, contra aquellos que hacen el mal. Por lo tanto, puesto que Dios es santo y puesto que somos sus hijos, debemos de ser santos. Esa es una demanda divina. Hay un librito, hermanos, que si pueden conseguir y comprárselo a sus hijos y para ustedes, se llama Un sacrificio que vale la pena. Allí se habla, es una biografía de un hermano en la fe. Si mal no recuerdo el nombre de Mijaíl Koreb. Cuando Mijaíl Koreb ya era un hombre, predicó el Evangelio desde su juventud y predicó el Evangelio en una Rusia comunista, donde las iglesias evangélicas habían sido infiltradas por el gobierno y ya gobernadas por el gobierno. Él les decía lo que tenían que predicar y lo que no tenían que predicar. Prohibía la Rusia comunista que niños menores o jóvenes menores de 18 años entraran en los templos. Y si un padre adoctrinaba a su hijo, o un maestro de la Biblia, o un pastor adoctrinaba o doctrinaba a un niño, era encarcelado. Y eso no le importó a Mijaíl Koreb. Y fue maestro de niños y de jóvenes. Y fue encarcelado y una y otra vez. Ya casado y con hijos, encarcelado. Y en una de las prisiones que le llamaba la Colonia 9, una prisión terrible, el soldado que gobernaba la prisión quiso doblegarlo en su fe, y entonces, al no someterse a sus demandas, lo mandó al hoyo. El hoyo era una celda de menos de 2 metros cuadrados, con una ventana alta solo para que entrara el frío gélido de Rusia, con una plancha metálica donde si él se acostaba y dormía y su rostro se pegaba en la plancha, tan helada estaba esta que pudiera la piel pegarse y a la hora de despertarse arrancarse un buen trozo de piel. Con una bombilla todos los días prendida, nunca se apagaba esa bombilla. Y si no quería congelarse, tenía que caminar de un lado a otro para no morir de frío. Después de 15 días de estar en el hoyo, volvió a ser llamado por la autoridad y al ver que no era doblegado en su fe, lo mandó al hoyo otra vez otros 15 días. Otros 15 días y otros 15 días, así 6 veces. Una vez al día le daban un plato de lo que ellos llamaban sopa, pero para Koreb era el agua con la que lavaban los trastes sucios de todos los reos. Esa agua sobrante era la que a él le daban. Así que así como tomaba el plato, así iba al retrete y lo tiraba. Lo único que rescataba eran unas pocas papas para comer y el pan duro que tenía que masticar y masticar y masticar hasta que se volviera una pasta blanda y poderla deglutir. Esa fue su comida por 3 meses en el hoyo. Y cuando no podía más que existir, así dice en su biografía, cuando ya no hacía nada más que existir, pues todos los textos bíblicos de memoria los había repetido, todos los cantos que me sabía los había cantado, y cuando no pude más, le dije al Señor, entonces,
Señor, ya llévame contigo. Si no tengo nada más que hacer en este mundo, llévame contigo. Había estado por años, hermanos, preso en una y en otra prisión. Lo cambiaban constantemente para que su esposa no lo pudiera encontrar. Y cuando hizo esa oración, entonces se abrió la puerta del hoyo y le dijeron: vas a la enfermería. En la enfermería le permitieron bañarse, cambiarse de ropa, reposar. Y cuando ya estaba más fuerte, lo llevaron a otra celda donde había 3 hombres fornidos, agresivos, que lo conocían muy bien. Y cuando él llegó a esa celda, uno de ellos dijo: aquí viene el hombre santo. ¿Qué quieren los guardias de él? Y le preguntaron: ¿qué quieren los guardias de ti? Porque los guardias llevaban a esa celda a aquellos que esperaban que los golpearan allí. Esa celda era especial para que ellos 3 se encargaran de todo aquel que entraba a la celda. Encárguense de él. Así que por eso le preguntan: ¿qué quieren los guardias de ti? Y él respondió: en realidad no lo sé, a menos que me quieran ver muerto. Y le dijeron: ¿muerto? ¿Por qué quisieran ellos ver muerto a un hombre santo como tú? Probablemente porque soy una vergüenza para su sociedad, soy cristiano. Ellos menearon la cabeza y uno de ellos dijo: si no fuera por personas como tú, nuestro mundo estaría en muy malas condiciones. Necesitamos santos para que no terminemos destruyéndonos los unos a los otros. Vuelvo a leérselos. Si no fuera por personas como tú, nuestro mundo estaría en muy malas condiciones. Necesitamos santos para que no terminemos destruyéndonos los unos a los otros. Ahí viene un hombre santo, ahí viene ese hombre santo de la cárcel. ¿Por qué lo traen aquí? ¿Por qué te quieren muerto si necesitamos más hombres como tú, santos, para no destruirnos? Al poco tiempo llega otro reo, le preguntan su nombre y le dicen: ¿eres judío? Y él dice: sí. Entonces eres rico. Y empezaron a golpearlo. Le abrieron su boca y al darse cuenta que tenía dientes de oro, tomaron una cuchara y allí con la cuchara, hermanos, se los quitaron. Dice Mijaíl: yo no podía hacer nada, pero después de verlo sangrar y golpearlo, patearlo en el piso, les dije: ya déjenlo en paz. Así que ellos le hablaron al guardia y le dijeron: tienes que sacar a este hombre santo de aquí, porque no podemos hacer el trabajo si él está aquí. Tiene un poder sobre nosotros que no lo entendemos. Y el guardia dijo: no quiero que dejen de hacer su trabajo, prefiero sacar a este hombre santo. Y cuando lo sacaron, uno de ellos le dijo: y cuídalo, porque si le haces daño, a ti te matamos. Hermanos, ¿podrán decir en su escuela, chicas, aquí viene una chica santa? ¿Podrán decir sus maestros, aquí viene una señorita santa? ¿Podrán decir, aquí viene un joven santo? ¿O sus compañeros en son de burla y sorna, aquí viene el santo? Qué bueno sería que dijeran eso de cada uno de nosotros, de los que están en un empleo, en la universidad o en el taller o donde estemos, o nuestros vecinos, ahí son santos. Tengo la certeza que no se escribirá un libro tal vez de ninguno de nosotros. Pero no importa, hermanos, si el Señor registra que estamos viviendo como santos, ¿qué importa lo demás?
Sed santos, porque yo soy santo, dice Él. Y si me invocas por Padre, entonces como hijos obedientes, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ojalá y pudiera nuestra sociedad decir, necesitamos más mujeres como ustedes, necesitamos más hombres como ustedes, necesitamos más jóvenes como ustedes, porque si no fuera por los cristianos que viven en santidad, ya esta sociedad se estaría destruyendo. Así que es una demanda. ¿Quién está dispuesto a decirle al Señor, dame la fuerza para cumplir esa demanda? Que tu Espíritu Santo y su poder sean en mí actuando para que yo pueda vivir en santidad. ¿Se podrá decir de eso de ustedes y de mí? Si no se puede decir, entonces deberíamos de estar avergonzados. En realidad, hermanos, si no pueden decir que estamos viviendo en santidad, deberíamos de sentirnos avergonzados. Porque entonces, ¿qué reflejamos? ¿Mundanalidad? ¿Nos hemos adaptado a ellos? ¿O a pesar de haber sido separados para el Señor, estamos usando nuestro cuerpo y nuestra vida para usos viles? Así que considere esto y pensemos esto y oremos en esto. Sed santos, porque yo soy santo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por leer las Escrituras. Te doy gracias por la Iglesia, Emmanuel. Y te ruego que cada uno de los que estamos aquí considerando tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo podamos vivir en santidad. Cuánto, Señor, para honra y gloria tuya pudiéramos alcanzar si de esa manera vivimos en todo lo que hacemos. Te imploro que pueda nuestra sociedad ver que somos santos, realmente separados y viviendo en santidad cada día. Sé con los muchachos, Señor, en sus escuelas. Santifícalos, líbralos del mal. Te lo ruego, Padre. Haz que tengan una vida justa delante de ti, no amando al mundo, ni sus deseos, ni las cosas que están en el mundo. Te ruego por los adultos, Padre, para que nosotros seamos ejemplo de santidad a ellos, y ejemplo de santidad donde nos desenvolvemos. Te lo imploro, Padre, y que el estudio de tu palabra nos lleve cada día más a la santidad, pues es el instrumento que tu Espíritu Santo utiliza para ello. Y si no lo hemos hecho así, te ruego encarecidamente que nos perdones. Te ruego encarecidamente, Señor, que nos corrijas. Bendice a esta iglesia, bendice a los matrimonios, bendice los hogares, bendice sus labores, bendice el testimonio que ellos dan fuera de este templo y úsalo, Señor, para engrandecer tu nombre. Por Cristo te lo ruego. Amén.